estamos teniendo dificultades económicas en este tiempo. Quizás estamos padeciendo enfermedades. Quizás estamos teniendo tribulaciones en nuestra vida. En esta noche quiero hablarle a aquellas mujeres que luchan a diario con sus hijos rebeldes porque quizás están atados con el alcoholismo, están atados en la drogadicción. Quiero hablarle a aquellas hermanas que quizás luchan con maridos infieles que las engañan una y otra vez y han luchado por muchos años. Esta noche quiero hablar con aquellos jóvenes que tienen problemas de fornicación en su noviazgo, sabiendo que aún así, estando en la iglesia, no han logrado serle fieles a Dios. Quiero hablarle a aquellos líderes que saben que son líderes, que tienen un llamado ferviente a la obra de Dios y están sentados en la silla solo viendo pasar el tiempo y viendo pasar la obra de Dios. A esos hermanos quiero hablar, a todos aquellos que no hemos tenido la satisfacción completa, que realmente hace falta algo en nuestra vida para lograr alcanzar la felicidad y la alegría que tanto deseáramos tener. Y en la Biblia encontramos una historia maravillosa, casualmente con la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leer en esta ocasión. El Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a leer hasta ahí nomás. Para entrar en contexto, hermanos, en sí el mensaje, vamos a hablar un poco sobre el rey Herodes. De Herodes no se habla mucho más que en Mateo capítulo 2. Ninguno de los evangelios menciona al rey Herodes. Sin embargo, un escritor judío, Josefo, habla mucho sobre Herodes y cuenta muchas historias malvadas de Herodes. Herodes, hermanos, era una persona muy mala. Ese tipo no quería pero ni a su propia familia. Estaba tan apasionado y tan loco por el poder de su reinado, que llegó al punto de matar a su propia familia. Mató a sus hijos, a sus hermanos, a su cuñada, incluso a su esposa, porque todos ellos amenazaban, según él, sobre su poder en el reinado de Belén o de Judea. Y algo interesante, el emperador romano César, en cuestión de comedia, decía una frase muy interesante. Estaba leyendo yo en esta semana. Él decía que prefería ser mejor la marrana de Herodes y no su hijo. Porque este tipo era tan malo que el día que murió él firmó un edicto, antes de morir, y firmó un edicto diciendo que el día que él muriese tenían que morir 135 personas de su reinado. Y así sucedió, porque él no quería que nadie celebrara el día que él muriera, porque sabía que había sido tan malo que cuando él muriera la gente iba a celebrar. Y sin embargo él firmó un edicto y dijo: no quiero que nadie quede vivo el día que yo muera, para que nadie celebre que yo he muerto. Era malo Herodes. Y la Biblia
habla algo interesante porque Herodes es una pieza clave para descubrirnos este gran relato, que es el relato del nacimiento de Jesús. El versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El primer punto: Jesús nació en Belén, un pueblo que quedaba a unos 10 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, muy pequeño. Quizás la gente pasaba por desapercibido Belén, pero aún así Belén era un pueblo famoso porque ya había sido donde había salido el rey David y por consecuencia también iba a salir el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. De los 4 evangelios, solamente Mateo habla sobre la visita de estos magos. Y el término mago o sabios se le atribuye a una persona hechicera. Sin embargo, en esta ocasión no se está refiriendo a hechiceros, se menciona como sabios o magos a los que llegaron a entregar los regalos al Señor Jesús, más por el conocimiento de la astrología. Ellos vieron una estrella, dice, desde el oriente, y en la Biblia estaba la profecía que iba a salir la estrella donde iba a anunciar que el rey había nacido. Algo interesante, hermanos, que nosotros encontramos en este relato es que cuando los magos o los sabios llegan a Judea, la pregunta que hacen le paraliza o le para los pelos a Herodes. Porque dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes vuelve a ver quizás alrededor, dice: un momento, yo soy el rey de los judíos. Pero los magos le dicen: no, venimos a buscar a un recién nacido, porque desde el oriente hemos visto la estrella donde nos ha anunciado que ha de nacer. Y si leemos en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén, Judea, el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso es otra cosa que quizás le revolvió las tripas a Herodes. Venían no solamente a conocerlo, venían a adorarle. Recuerde que Herodes había sido despiadado aún con su propia familia porque amenazaban su poder en su reinado. Y estos sabios vienen y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque queremos adorarle. Hemos visto la estrella desde el oriente y hemos venido hasta aquí para adorarle. Algo interesante. Herodes se sintió quizás mortificado cuando los magos preguntaron acerca del rey recién nacido, por 3 razones. Primero, porque Herodes no era el heredero del trono de David. Él había conquistado Judea de una forma violenta. No había sido traspasado el poder a él. Y por consecuencia él sabía que muchos de los judíos que estaban a su alrededor lo odiaban y en algún momento podían causarle una revuelta y quitarle el reino. Esa era la primera razón por la que quizás se le erizaron los pelos a Herodes. La segunda, Herodes era cruel y al tener muchos enemigos vivía temiendo que lo derrotaran o lo derrocaran del poder. Él había sido malo, como le digo hace un momento, hasta con su propia familia. Había arrasado con su familia porque amenazaban su poder. Y él sabía que alrededor de toda Judea podía haber alguien que podía derrocarlo del poder. La tercera razón, Herodes no quería que los judíos ni gente religiosa se rodeara alrededor de una figura religiosa que lo llevara al fracaso de su reinado. Él sabía que si un Mesías venía, podía derrotarlo. Ahora, algo interesante, cuando él recibe la noticia que hay un grupo de hermanos o unos sabios buscando a un rey de los judíos que ha nacido, llama a todos sus sacerdotes y sus sabios y les dice cómo está esto, qué pasa, aquí vienen buscando un rey, yo soy el rey, ¿qué me pueden decir? Y algo interesante, en el versículo 4, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron,
en Belén de Judea. Los sacerdotes y los escribas, los mismos que después que Jesús nace, lo llevaron a la cruz de Calvario y lo crucificaron, estaban diciendo una realidad porque ellos lo sabían y ellos sabían que había una profecía en Miqueas capítulo, a ver, aquí lo tengo. Primero en Números 24:17, nota la profecía de Naamán, donde dice que aparecería una estrella. Y luego en Miqueas también sale otra profecía, donde nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hasta se lo sabían de memoria los escribas y los sacerdotes. Y eso era bastante interesante, porque esos mismos sacerdotes, aún sabiendo de que venía un Mesías, lo crucificaron mucho tiempo después y lo mataron al Señor Jesús. Ahora, la pregunta en esta noche es: muchos cristianos de hoy en día, hermanos, tienen la misma actitud que tenía Herodes. Viven un mismo cristianismo que vivía Herodes, si se puede decir que Herodes vivía un cristianismo. Porque él decía: yo también quiero adorarle. Pero en realidad sus intenciones no eran adorarle. Sus intenciones eran acabar con aquel que estaba amenazando su reino. ¿Cuál es el reino terrenal? Él tenía pavor con esa idea de que le arrancaran el reino de sus manos. Y esa era la intención. Y llama a los sabios y le dice: vayan y después me vienen a decir dónde está, porque yo también le quiero ir a adorar. Hoy en día muchos de nosotros estamos viviendo un cristianismo similar al de Herodes, porque no queremos adorar verdaderamente al Señor Jesús como los sabios lo hicieron. Queremos que Él nos bendiga, queremos que Él llene nuestra vida de bendiciones, que nos saque de la enfermedad, que nos saque de las situaciones difíciles económicamente. Queremos que nos use en gran manera. Pero hay algo en nuestra vida que no está adorando verdaderamente a Dios. Quizás el pecado, quizás raíces de amargura, quizás una traición hacia nuestras parejas. Hermano, es triste. En esta semana a un hermano diciendo: hermano, mire, nuestras células se han bajado, pero es que usted sabe, estamos en la temporada de diciembre y ahorita se bajan. Yo pastoreé la iglesia Cuerpo de Cristo en Masaya y ahí había algo interesante en Masaya. La iglesia se ponía vacía de septiembre a diciembre. ¿Y sabe por qué? Porque en esa temporada se celebraban las fiestas patronales de Masaya. Y ahí llegaban los rumores: hermano, allá miramos a fulano de tal en la alborada de San Jerónimo. Ay, qué tristeza más grande. Y no le estoy hablando de cristianos, le estoy hablando de líderes. Y no solo eso, hermano, lo miramos bebiendo cerveza. Y después en diciembre llegaban a la iglesia y pedían perdón y como que no había pasado nada. Un cristianismo similar al de Herodes. Vuelvo y repito, si se puede llamar que Herodes vivía un cristianismo. No queremos bajarnos del trono de la carne. No queremos quitarnos eso que está impidiendo que adoremos a nuestro Señor Jesús con todo nuestro corazón. Quizás por eso es que su célula no crece. Quizás por eso es que usted no tiene una vida tranquila. Dice la Biblia que cuando los sabios llegan donde Herodes y le dicen que han venido a adorar al rey de los judíos, Herodes y el pueblo de Jerusalén se turbaron. ¿Por qué cree que se turbó Herodes? Porque él no quería dejar el poder. Un cristianismo falso, un cristianismo superficial, es el que muchos de nosotros vivimos. Vivimos esperanzados en sacarnos el número de la loto. Ahí me decía una hermana la vez pasada: ay, Dios me bendice, porque yo juego la loto y me saco los números muy seguido y llevo mi diezmo en la iglesia. Le dije: qué degenerados estamos en la iglesia. Porque dejamos de confiar en Dios y confiamos en que un juego de azar nos va a librar de la traición. Buscamos lo más fácil. Me decía en esta semana una pareja que le dábamos consejería.
Mi esposo, decía la hermana, está buscando de Dios. Yo me siento muy mal porque yo también me porto feo. Yo le grito, le ofendo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ser mejor. Voy a tratar de cambiar. Yo le dije, hermana, no funciona así. Estoy cansado y a veces es triste ver que nosotros creamos que por nuestras propias fuerzas vamos a cambiar. Le dije, lo primero que usted tiene que hacer es tener una vida de comunión con Dios. Si usted no tiene una vida devocional con Dios, no va a cambiar nunca. El resultado de tener una vida de comunión con Dios y de devocional a Dios es que vamos a empezar a ser diferentes. Pero no oramos. Ya aburro yo diciendo lo mismo. Pero es la verdad, no oramos, hermanos. No tenemos una vida de comunión con Dios. Los fariseos y los escribas sabían que tenía que venir un Cristo, que tenía que venir un Salvador, que apacentaría a Israel. Y aún así lo crucificaron en la cruz de Calvario. Tan errados estamos nosotros también. Porque con la misma boca con la que venimos a cantar a Dios, muchas veces, con esa boca cuando salimos de la puerta, ofendemos y hasta decimos palabras sucias. Es triste y es duro, pero muchas veces es real en nuestra vida. Y mientras no nos encaremos ante esa realidad, a Herodes le llegó su hora. Y la hora le llegó cuando aquella estrella que daba esperanza al mundo apareció en el cielo. Y él lo sabía, y se turbó tanto que según la Biblia, el relato de la Biblia, comenzó una matanza a todos aquellos niños de 0 a 2 años. Porque por ahí andaba el que había nacido como rey de los judíos. La otra parte interesante, hermanos, ya para ir terminando. La obediencia de los magos hacia Dios. Es increíble. Se habla muy poco. Ahí ustedes han escuchado la historia de los 3 reyes magos. La Biblia no dice que sean 3. Ni tampoco dice que sean reyes. Sin embargo, se asume que son 3 por los 3 regalos diferentes, pero no podemos decir con certeza que en realidad eran 3. La obediencia que tenía esta gente y el conocimiento se le atribuye al exilio del pueblo de Israel, y posiblemente esta gente desde Persia había regresado y tenían raíces judías y conocían de las profecías. Y cuando ellos vieron la estrella en el oriente, se dejaron ir a Judea buscando Belén y ahí querían adorar al Señor Jesús. Algo muy interesante, la fama de Herodes era increíble en toda Judea. Y estos hombres llegan donde Herodes y le dice a Herodes, vayan a buscar a ese rey de los judíos y después me vienen a decir porque yo también lo quiero adorar con mi espada. Lo quería matar Herodes. Sin embargo, aún sabiendo la crueldad de Herodes, estos hombres llegaron hasta donde estaba Jesús y le adoraron de una forma maravillosa. ¿Y sabe cuál fue el resultado de la adoración? Yo le quiero invitar que abra su Biblia, ahí mismo en Mateo 2, en el versículo 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué pasó? Se regocijaron. Se alegraron tanto cuando vieron la estrella. Aquí está el rey de los judíos, lo hemos venido a adorar. Se acabó el pecado de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes cuando tenemos que dejar algo en la carne. Nos entristecemos, como Herodes se turbó y se entristeció. Pero estos sabios habían obedecido a Dios y cuando vieron al Señor Jesús, se alegraron tanto y le adoraron, porque para eso habían llegado hasta allá. Qué interesante es, hermanos. ¿Estamos nosotros obedeciendo verdaderamente a Dios como Él merece que le obedezcamos? ¿O estamos viviendo una vida como la de Herodes, un evangelio por encima? Le quiero invitar a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. En Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 6 al 8. Primera de Pedro 1, 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Bueno, déjenme encontrarlo a mí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En la salvación. ¿Quién no se alegra de que es salvo? Claro que nos alegramos. Pero ahí hay una coma. Sigamos leyendo. En cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué harán los mal llamados pastores de la prosperidad con versículos o pasajes como este? Dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. En otras palabras, aunque hemos recibido la alegría de que somos salvos, aunque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y tenemos esa alegría, aún así yo sé que hoy en día estamos pasando muchas veces por dificultades. Hay quienes están enfermos, hay quienes están vacíos económicamente porque no tienen dinero. El aguinaldo no les ajustó, lo pagaron tan temprano, ya lo gastamos y ni siquiera hemos llegado al 24 de diciembre. Y hay dificultades económicas. Tenemos hermanos, quizás familias que están destruyéndose, separándose cada día. Pero dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Claro, aunque por un poco tiempo van a tener aflicción. Tienen que ser afligidos, dice, para que vuestra fe sea probada como el oro. El oro lo ponen en el fuego y la maleza o lo malo sale y se pone encima. Y vienen los artesanos, sacan la maleza y queda el oro puro. De igual manera nuestra fe es probada con nuestras dificultades. Y dice el versículo 7, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. A pesar que no le hemos visto, muchos cristianos vieron al Señor Jesús y caminaron con Él. Nosotros no lo hemos visto y creemos en Él. Dice, a quien amáis, a pesar que no lo hemos visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nadie puede quitarme a mí la alegría tan maravillosa de poder venir delante de la presencia del Señor para pedirle perdón por mis pecados. Nadie. A los magos, ni Herodes con su crueldad pudo impedirle que ellos llegaran hasta Belén, donde estaba María y José con Jesús. No pudo Herodes impedir que ellos le adoraran. No pudo Herodes impedir que ese niño naciera y creciera. Nada puede quitarte la alegría y el gozo que el Señor Jesús te puede dar.
Pero si hay pecado en nuestra vida, si hay algo en nuestra vida que está impidiendo que podamos acercarnos al Señor y adorarle verdaderamente como lo hicieron los sabios, hoy es un tiempo oportuno para acercarnos a Dios y entregar eso. Hoy es un tiempo oportuno para venir delante del Señor y hacer compromisos. Yo sé que hay líderes que están sentados en la banca viendo, observando todo. Tenemos un llamado de parte de Dios. Mire, yo le voy a contar rápidamente ya para terminar y pido a los hermanos que vayan pasando. Yo no sé si usted conoce mi testimonio, pastoreando en la iglesia en Masaya. Cometí pecado, salí de la iglesia acabado, derrotado. Y yo pensé, nunca más, dije yo, voy a ir a una iglesia evangélica. Porque siento vergüenza ir delante del Señor y decirle, aquí estoy. Sentía vergüenza de mí mismo por lo que había hecho. Y me acuerdo que salí de Masaya y me fui, viajé a Panamá. Nunca en mi vida me había ido así de la casa. Fui a Panamá a trabajar. Porque yo decía, no quiero saber nada de la iglesia. ¿Sabes lo interesante? Cuando llego a Panamá, un amigo me había llevado, no me dijo dónde íbamos a vivir. El lugar donde íbamos a vivir era una casa pastoral. Ahí estaba la casa, al otro lado estaba la iglesia. Y como vivíamos en la casa pastoral, tenía que ir a la iglesia todos los días. Ay, yo no quiero ir a la iglesia. Me da vergüenza. Cuando entrara a esa iglesia y dijera, yo fui pastor, ay, ¿por qué dejó de ser pastor? Me daba vergüenza hablar de lo que yo había hecho. Lo que más quería es que la tierra me tragara. Me fui de Panamá, de ese lugar donde estaba, fui a Colón, a una ciudad en el Atlántico de Panamá. Estando allá en Panamá, uno de los vecinos, yo vivía como en una cuartería, un día llega y me dice, hermano, yo quiero compartirte la palabra de Dios. ¿Me permitís evangelizarte? Yo le dije, hermano, yo soy cristiano. Y le empecé a contar el testimonio. Fui pastor en la iglesia, así, Masaya, salí. Y él me dice, wow. Al día siguiente ese hombre estaba tocándome la puerta, diciendo, pastor, ábrame porque quiero preguntarle algo de la Biblia. Y yo decía, Señor, yo no quiero más ir a la iglesia. Me da vergüenza. Pero el Señor en todo momento nunca dejó de llamarme al servicio de la obra de Dios. Y me da tristeza ver hermanos nuestros que tienen talento, que tienen don, pero no están adorándole a Dios en verdad como lo hacían los sabios. No estamos sirviéndole a Dios como lo merece. Muchas veces le servimos al mundo mejor que como le servimos a Dios. Y no es así como funciona, mi estimado hermano. No es así. La alegría de tener al Señor Jesús en nuestros corazones se refleja en la pasión cuando le servimos. Pero no queremos bajarnos del trono como Herodes. ¿Qué está afectando que tú le adores a Dios como se merece que le adores? Yo no sé, pero lo que sí sé es que hoy Dios está hablando en nuestros corazones y Él quiere que le entreguemos a Él ese peso tan horrible que cada día nos separa y nos separa más de Dios, y que hoy podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy para servirte. Cuando yo me di cuenta que el Señor estaba llamándome en todo momento, regresé a Nicaragua y un amigo que había conocido en Masaya, en la iglesia de Masaya, me presentó a un misionero de la iglesia bautista y me mandaron a Chinandega, donde un pastor a restaurar mi vida. A los 4 meses de estar en Chinandega ahí orando, meditando con el pastor lo llaman a los Estados Unidos y a mí me dejan pastoreando una iglesia en Chinandega. No podemos huir de Dios. No podemos dejar de adorarle a Dios. Los sabios habían venido de muy lejos y Herodes no podía impedir que le adoraran. Y lo adoraron de una forma tan maravillosa. Le llevaron oro. Solo a un rey se le regalaba oro. Le regalaron incienso. Solo a un omnipotente, a una deidad se le daba incienso. Le regalaron mirra.
Eso se le daba solo a un hombre que nacía y tenía que ir. Lo que los sabios estaban diciendo es: te reconocemos como nuestro Salvador y aquí estamos de primero adorándote. Eso es lo que el Señor quiere en esa noche. Yo le invito a que se ponga de pie. Quisiera que cantáramos una alabanza. Y mientras cantamos, podamos abrir nuestros corazones y entender ese llamado que Dios nos está haciendo. Dios quiere que le adore, mi estimado hermano. Dios quiere que le adore de verdad y en espíritu. No encima como Herodes, no falso como Herodes, sino como los sabios. Una adoración verdadera. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a cantar, a preparar nuestros corazones y luego cantemos. Vamos a orar al Señor.